especialmente el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque es el sistema digestivo, por decirlo así, uno de los sistemas más especializados que tiene nuestro cuerpo y tiene una gran relación con nuestras defensas, es decir, el sistema inmunológico, tiene que ver con la formación de hormonas. Nuestro sistema digestivo tiene que ver con la energía que nosotros usamos o empleamos durante todo el día. Y es importante tener nuestra flora intestinal bien preparada. ¿Para qué? Para tener una salud adecuada, para poder envejecer con calidad de vida, para que nuestro estado de salud pueda todos los días ir mejorando poco a poco hasta culminar con la esperanza de vida que todos hemos tenido y sobre todas las cosas ver que la flora intestinal tiene una gran conexión con nuestro cerebro. Bueno, hablemos primero del sistema digestivo. El sistema digestivo es un órgano en su conjunto tubular, es decir, comienza en la boca y termina con el orificio del ano. Por supuesto, uno ve el sistema digestivo por dentro y se dan cuenta que en su interior debe existir una luz, ¿ve? Una luz, y esa luz se le llama luz intestinal. ¿Y qué sucede en nuestros intestinos? Bueno, el intestino humano está recubierto en su interior por microvellosidades. Estas microvellosidades son a manera de así, como si fuera un guante. En cada una de estas vellosidades hay múltiples microvellosidades, y ahora les explico qué cosa es esto, que permiten aumentar la superficie de absorción de las sustancias. Pero en esas mismas microvellosidades existen colonias, poblaciones de millones y millones de bacterias. Bueno, estas bacterias las hay bacterias positivas y bacterias negativas. ¿Por qué se les llama un poco positivas y negativas? Porque estas bacterias, algunas de ellas, como son los lactobacilos, los bifidobacilos, son bacterias que nosotros adquirimos desde que nacemos con nuestra madre. Adquirimos estas bacterias por la lactancia materna, pero hay otras bacterias que adquirimos con el contacto con el medio ambiente. Estas bacterias no son muy buenas, pero en pequeñas cantidades, en lugar de provocarnos daño, lo que nos provocan es un beneficio. Ahora les voy a explicar por qué. A ver, hay bacterias como el Clostridium perfringens, otra bacteria que se llama Klebsiella, otras bacterias que son los estreptococos, los estafilococos. Estas bacterias, algunas son anaerobias, es decir, viven sin la presencia de oxígeno, pero otras viven en presencia de oxígeno. Es decir, que la flora intestinal está poblada de bacterias. Estas bacterias que en pequeñas cantidades no son negativas, sino que nos provocan a nosotros múltiples beneficios. Porque uno de ellos es capacitar al sistema inmunológico. ¿Qué cosa es esto de capacitar al sistema inmunológico? Que gracias a esas bacterias, cuando la persona van pasando los años, el sistema inmune, es decir, algunas de nuestros anticuerpos pasan por estos niveles y nuevamente son capaces de adquirir a través de estos antígenos. Estas bacterias les sirven para identificar algunos tipos de bacterias que son negativas. Si aumentan sus colonias, si aumentan su cantidad, se vuelven en contra de nuestro organismo, pero en pequeñas cantidades ayudan a activar nuestro sistema inmunológico. Es importante la flora intestinal, es importantísima. Esto es una de las grandes beneficios que nos trae la flora intestinal. Ahora, en segundo lugar, la flora intestinal, como son tantas bacterias,
ellas se alimentan de los residuos de nuestros propios alimentos. Es decir, estas bacterias no pertenecen a nuestro cuerpo, pero viven con nosotros. Y todo lo que ellas puedan ingerir, por ejemplo, se alimentan muchísimo las bacterias de las fibras. Es decir, los alimentos fibrosos, digamos, los vegetales, que son muy ricos en fibra, en agua, en minerales, en vitaminas, hay elementos de esas fibras que nosotros no podemos digerir y nos sirven, como todos ustedes saben, para limpiar los intestinos. Pero cuando pasan estos elementos fibrosos por la flora intestinal, estas bacterias comienzan a comerse las fibras. Y puedes preguntarte, ¿y de qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve muchísimo, porque al comerse la fibra, les sirven de alimentos, les sirven a ellas de alimento para poderse mantener en ese lugar. Esas bacterias se alimentan de determinados fermentos y allí no desaparecen, sino que se mantienen allí en pequeñas cantidades, pero allí están. Ahora, al alimentarse de las fibras, estas bacterias facilitan mucho de nuestros procesos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ellas comienzan a elaborar algunas sustancias que nos van a ayudar en nuestro cuerpo. Es increíble, pero ellas facilitan la producción de neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Bueno, son esas sustancias que en nuestro cerebro actúan como transmitiendo señales de una neurona, como al final parecen como si tuvieran antenitas. Bueno, al final de estas antenitas se liberan estos neurotransmisores en unos lugares que se llaman espacios sinápticos para que una neurona se pueda comunicar con la otra y puedan transmitir la información que es tan importante en nuestro cerebro. ¿Qué informaciones transmiten y cuáles son estos neurotransmisores que se forman a partir de nuestra flora intestinal? Bueno, ahí está el transmisor GABA, está la acetilcolina, está además la dopamina, que es tan importante, están además la serotonina. Todos estos neurotransmisores nos ayudan a tener en nosotros tranquilidad, paz. Cuando ellos se activan, entonces nosotros tenemos cierta sensación de tranquilidad. Y también por ahí vienen nuestros estados de ánimo. Por eso, cuando comemos ricas cantidades de verduras, nuestro estado de ánimo se vuelve más tranquilo, más calmado, más sosegado. Ustedes se pueden observar que los animales herbívoros son bien tranquilitos, ¿verdad? O ven un conejito, ven por ahí una vaquita y se dan cuenta de que su estado emocional es tranquilo porque finalmente ellos ingieren abundantes verduras y estas verduras facilitan la producción de esta sustancia llamada serotonina que les trae mucha tranquilidad. En cambio, ¿qué sucede cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en carne o gran cantidad de azúcares? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Bueno, les digo que por la parte de las carnes la digestión se hace muy lenta. Y al hacerse lenta, el paso de las carnes por digeridas por el sistema digestivo trae algunos cambios en la flora intestinal. Uno de los cambios que trae de la flora intestinal es la disminución de la permeabilidad. Es decir, a través de la flora intestinal pasan muchas sustancias que a nosotros nos ayudan en nuestro sistema digestivo, pero cuando pasan las carnes por nuestro intestino, estas al pasar de forma lenta, debido a que sus movimientos peristálticos del intestino son muy lentos, entonces ellas provocan cambios en las células de nuestro intestino. Uno de los cambios morfológicos, genéticos, son mutaciones, son las mutaciones. ¿Y qué cosa es una mutación? Una mutación es un cambio en el genoma humano que provoca un desorden
en la división de las células. Y este desorden en la división de las células finalmente es lo que todos conocemos como cáncer. A ver, se hicieron estudios en los años 80 donde se vio que la mayoría de los pacientes que padecían de cáncer de colon, es decir, cáncer en el intestino grueso, pues eran personas que consumían mucha cantidad de carne. Al comer carne y al tener cáncer, pues ¿por qué llegaban a tener esto? Porque se dañaba la flora intestinal. La flora intestinal, que es la encargada de activar nuestro sistema inmunológico, cuando está afectada, pues finalmente termina bajando los niveles de nuestras defensas y ya no nos protegen de las células dañinas, de las células cancerígenas. Ahora, esta permeabilidad intestinal también se ve en algunas enfermedades, es decir, cuando se dejan pasar determinadas sustancias a su interior, al interior de nuestro intestino, se puede observar visiblemente. Hay distensión abdominal, presencia de gases, heces fecales muy pequeñitas, y esto nos habla de que nuestro intestino está lleno de heces fecales, de tóxicos. Entonces, cuando aumenta la cantidad de tóxicos en nuestros intestinos porque estamos estreñidos, pues gran parte de esas sustancias se absorben a nivel de estas microvellosidades intestinales que les explicaba al principio, van a la sangre y empiezan a provocar síndrome de intoxicación intestinal. Bueno, ahí está el dolor de cabeza, las lesiones en la piel, como erupciones comienzan a salir, mucha picazón por donde quiera, la persona se queja de que está lenta, de que no razona bien, y todo esto es porque tiene una gran permeabilidad en sus intestinos. Es decir, ¿qué cosa es la permeabilidad? Es la pérdida de la flora intestinal. Otro de los factores que afecta a la flora intestinal es la toma de medicamentos. Hay medicamentos como los antibióticos, que como es antibióticos, es decir, en contra de las bacterias, acaban con las bacterias de la flora intestinal. Y es por eso que algunos medicamentos son buenos para algunas cosas, pero malos para otras. Entonces, el asunto está en que si acabamos con nuestra flora intestinal, estamos acabando con nuestra salud mental, estamos acabando con nuestra salud digestiva, estamos terminando por ser viejos prematuros, y todas estas cosas se deben a que dejamos de cuidar nuestra flora intestinal. Bueno, otra cosa para explicarles es que entre cada una de las células existen espacios donde están estas microvellosidades que son las que absorben los nutrientes. Cuando hay una permeabilidad de la flora intestinal, es decir, cuando se empieza a perder estas bacterias, quedan unos espacios entre una célula y la otra, se acaban, se eliminan estas microvellosidades, y estos tóxicos cuando se reciben pues terminan por provocar también daños en nuestros intestinos. Ahí aparece una enfermedad que todo el mundo conoce como colon irritable. Este colon irritable es una de las enfermedades que más nos orientan a nosotros los médicos para saber que hay dificultad, que hay una conexión entre las emociones y el intestino. Estas personas se irritan con facilidad, se deprimen, tienen estado de ansiedad. ¿Y cómo se manifiesta en su organismo? A través de diarreas que alternan con estreñimiento. Tienen un periodo de muchas diarreas y después se estreñen, es decir, después se constipan y no pueden hacer bien las heces fecales. Y es porque tienen el colon permeable, es decir, todas las sustancias tóxicas penetran hacia la sangre y finalmente empiezan a tener problemas digestivos. Y junto con los problemas digestivos vienen los problemas de envejecimiento precoz, de las defensas bajas, de los problemas en la piel, el cansancio, la irritación y también los trastornos emocionales. Ahora, importante es esto que les voy a decir. ¿Cómo entonces resolvemos el asunto? Bueno, es muy sencillo, y yo espero que con este
tip de salud, puedas tener esto en tu mente. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos estos tipos de problemas, o simplemente para evitarlos también, tenemos que aprender a ayunar. El ayuno es muy importante porque el ayuno hace que tu sistema digestivo descanse, y al descansar tu sistema digestivo ya no se pone a producir sustancias, sino más bien a un poco que eliminar las sustancias tóxicas que todavía están en el cuerpo. Es decir, lejos de haber un anabolismo, es decir, una producción de sustancias, más bien hay un catabolismo, hay una depuración de las células. Ahora, lo segundo, aparte del ayuno, tenemos que aprender a desintoxicarnos. Desintoxicar los órganos más importantes. Cuando hablo de órganos importantes, estoy pensando en el hígado, estoy pensando en los intestinos, que son órganos que son los que nos facilitan nuestra salud. ¿Y de qué forma? Bueno, hay múltiples formas de desintoxicar. Una es a través de las frutas y otra a través de las plantas del campo. La desintoxicación de las frutas tiene algunas cosas buenas y otras cosas que no son muy buenas. Porque cuando ingerimos muchas frutas para desintoxicarnos o eliminar las sustancias de desecho, pues también estamos ingiriendo fructuosa, y nuestro hígado también trabaja, aunque nos libera por alguna razón, pero el hígado está metabolizando esa fructuosa. Sin embargo, cuando se hacen limpiezas, más bien estos tipos de depuración o desintoxicación del hígado con plantas verdes como el cardomariano, como el pelo o la tusa del maíz, con alimentos como la alcachofa, que son tan buenas para desintoxicar, pues lo bueno es que no tiene una gran cantidad de fructuosa y el hígado como que descansa más. Entonces, nada, que dentro de las desintoxicaciones, aunque con frutas son buenas, hay personas que usan la piña, que usan la manzana, son buenas, pero también hay que usar plantas del campo que son muy buenas también para desintoxicar, como el cardomariano y la alcachofa. Ahora, otro punto importante, aparte de la desintoxicación, es la repoblación de nuestra flora intestinal. Después que se hace la desintoxicación del cuerpo a través de la ingestión de estas plantas o estas frutas, lo segundo que tendríamos que hacer es hacer enemas evacuantes. ¿Qué cosa es un enema evacuante? Es, por decirlo así, una limpieza colónica. Y eso se pone, como ustedes saben, el equipito del enema se penetra por el ano, se le pone agua, se le puede poner también otros elementos como aceite. Hay quienes lo hacen de café. Estos enemas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, mantienen un flujo de líquidos hasta el sigmoide, y en el intestino sigmoide se remueve todo este líquido y, por supuesto, la materia fecal que se encuentra en las asas intestinales, eso se llaman austras, pues se empieza a mover y la persona luego expulsa esas heces fecales y la flora intestinal se va a limpiar completamente. Bueno, con esa limpieza de la flora intestinal, muchas veces también se van las bacterias buenas, quiero decirles. Los enemas evacuantes limpian totalmente la flora intestinal. Ahora, si se lleva las bacterias buenas también el enema, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Pues simplemente empezar a ingerir prebióticos y probióticos. Estos prebióticos son los elementos de nuestra flora intestinal, y los probióticos son aquellos que ayudan al crecimiento de la flora intestinal. ¿Dónde adquirir los prebióticos y los probióticos? Bueno, hay ya farmacias que venden bifidobacilo, venden distintos tipos de alimentos probióticos. En las también tiendas venden yogur blanco, el yogur blanco, el Tony,
es un alimento también probiótico que ayuda muchísimo a la repoblación de la flora intestinal. Eso está muy bien. Ahora, importante es cambiar nuestro estilo de vida hacia una alimentación vegetariana. Coman más vegetales, ingieran más frutas, que en los vegetales y en las frutas están los elementos, las fibras por las cuales nuestra flora intestinal empieza a repoblarse, a crecer, y con esto vamos a tener mayor salud. Nada, les dejo brevemente las cosas rapiditas y que debemos hacer para tener una buena salud. Número 1, el ayuno es muy importante. Número 2, recuerden bien la limpieza del hígado y de nuestro intestino a través de plantas del campo o a través de frutas. Número 3, la limpieza colónica, la limpieza del colon a través de los enemas evacuantes. Y número 4, tomar ¿qué cosa? Prebióticos y probióticos. Junto con estos elementos vamos a tener muy buena salud, muy buena flora intestinal, vamos a tener un excelente sistema inmunológico y vamos a tener una buena esperanza de vida, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga mucho y bueno, estoy aquí. Si acaso tienen alguna pregunta, estoy listo para escucharla. Dios me los bendiga.